Bueno, familia, en nuestro segmento de historia, en Hechos y Opiniones, queremos, a partir de ahora y hasta el final del programa, resaltar algunos acontecimientos que ocurrieron, valga la redundancia, en el mes de septiembre, en diferentes épocas, y nos parece interesante poder hacer una especie de resumen de estos acontecimientos. Uno de ellos, no lo quisimos tocar la semana pasada, porque estábamos recordando el hecho fatídico, vergonzoso, lamentable, criminal del 11 de septiembre acá en Estados Unidos, y no quisimos mezclarlo con ningún otro tema, quisimos tocar ese tema solamente. Esta vez queremos retomar en este bloque dos hechos históricos que a nosotros nos llegan al corazón, tanto como el 11 de septiembre de Estados Unidos. Tiene que ver con el derrocamiento del profesor Juan Bosch, que la semana próxima se cumplen 58 años de ese acontecimiento fatal para la democracia dominicana, para la sociedad dominicana. Recordemos que el profesor Juan Bosch llega al país final de 61, principio de los 62, llega con el Partido Revolucionario Dominicano, que se fundó en Cuba en 1939, que empieza su campaña política. Las elecciones se desarrollan en diciembre de 1962. El profesor Juan Bosch la gana con un 60% promedio, más o menos. El 27 de febrero del 63, el profesor Bosch asume el poder e inmediatamente propone una asamblea nacional, una asamblea nacional a través de la cual se modifica la constitución del país. No olvidemos, algunos de ustedes tal vez no lo saben, el profesor Juan Bosch en Cuba en 1940 y unos años más estuvo como asistente principal de uno de los presidentes cubanos posiblemente más apreciados. Se llamaba Pío Socarrás. Don Juan fue asistente de don Pío, el presidente cubano. Don Juan trabajó en la Constitución en Cuba antes de la Revolución. Se consideraba la Constitución más avanzada. Don Juan trabajó en toda esa redacción. Por lo tanto, esa experiencia de trabajar en el gobierno cubano al lado del presidente, en la redacción de una Constitución nueva, novedosa, etcétera, le permite al presidente Bosch tener la experiencia y la sagacidad como para llevar una propuesta a República Dominicana justa, novedosa y que, digamos, permitiera el desarrollo industrial, democrático del país. Bueno, esa Constitución se procesa, se aprueba. Si repetimos, es la Constitución más avanzada que hemos tenido nosotros. Bueno, hemos tenido dos constituciones así. Esa de 1963 y la Constitución de 1858, de la que hablaremos posteriormente. Bueno, el presidente logra que el Congreso le apruebe esta modificación constitucional. En esta Constitución, que es pequeñita y que el PLD renegó en 20 años de gobierno, se olvidó de esa Constitución y se abrazó de las constituciones balagueristas por asuntos de manipulación, de conveniencia, etcétera, negando el bochismo. Esta Constitución contenía una serie de principios, por ejemplo, el Estado era laico. Se consideraba que el Estado debía ser laico. Esta condición de laicidad del Estado provocó a su vez que la Iglesia Católica, que tenía suficientes privilegios del Estado por la aprobación del famoso concordato, a tal grado de que muchos de sus sacerdotes eran, y son todavía, oficiales de los cuerpos castrenses, esta condición de que el Estado se declarara laico, obviamente ponía en peligro muchos privilegios de la Iglesia Católica. Y digo de la Iglesia Católica porque era la Iglesia que estaba en conflicto con el Estado en ese momento, no era otra. Estos conflictos hicieron que la Iglesia se metiera en un plan conspirativo insensato, absurdo, con sectores de ultraderecha y con el Departamento de Estado norteamericano, que temiendo de lo que había pasado en Cuba con la llegada al poder de Fidel Castro en el 59, temiendo que en Dominicana sucediera algo parecido, empezaron a conspirar contra un gobierno que no era comunista, que no se llamaba socialista, ni cosa que se le parezca, sino un gobierno que sencillamente entendía que era posible desarrollar un proyecto democrático en el país y que la sociedad sencillamente fuera justa, equilibrada para todos. Por ejemplo, en el caso de las uniones civiles, para poner solo un ejemplo,
tenía los mismos derechos una concubina que una mujer casada oficialmente, matrimoniada con su esposo. Para la ley y la Constitución del 63 tenían los mismos derechos. Eso reducía sustancialmente el asunto de que los hombres andiáramos haciendo lo que nos diera la gana, porque eran las mismas condiciones. Cosas como esa a la iglesia le llamaron la atención y empezaron el proceso de conspiración. Bueno, es conocido por muchos de ustedes aquel debate famoso del padre Marcial Silva y el profesor Bosch antes de las elecciones, que es lo que, digamos así, catapulta el triunfo de Don Juan, porque Marcial Silva salió muy mal parado, un sacerdote católico que vivía en el país, que era un antibochista cerrado. Bueno, todo esto dio al traste con el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que a su vez trajo un gobierno de facto como el triunvirato y posteriormente la guerra de abril del 65. Bueno, tanto el gobierno de facto del 63 como la guerra de abril del 65 es responsabilidad única y exclusivamente de los generales que le pidieron al presidente una reunión previa, el 24 de septiembre. El presidente Bosch le plantea a la plana mayor del ejército, de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que él decide que Wessing, que era coronel, debía ser retirado de las Fuerzas Armadas, debía ser sencillamente sacado, porque entendía que él era un hombre de confianza. Los cuerpos castrenses, y plantea que si eso no se da, él va a renunciar de la presidencia. Los cuerpos castrenses de manera inmediata, y por aquí tengo los nombres, porque es bueno que no olvidemos esos fenómenos, ellos sencillamente se plantearon que no, que si el presidente, primero que, voy a decir no se iba, segundo que el presidente no iba a renunciar, sino que ellos lo iban a deponer, y en la madrugada del 25, perdón, le anuncian que está destituido. Los generales que estaban en el Palacio Presidencial al momento y que deciden el golpe son Elvis Viñas Román, que era ministro de las Fuerzas Armadas, Renato Hungría Morel, jefe del Ejército Nacional, general Atila Luna Pérez, que era jefe de las Fuerzas Armadas, y Julio Ritz Santamaría, que era jefe de la Marina de Guerra. Sobre los hombros de esos está la responsabilidad histórica de haber dado un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, electo por voto popular, una acción criminal, insensata, que nos trajo el triunvirato y que nos trajo la guerra de 1965. El otro tema del que quiero tocar brevemente, el otro golpe de Estado, tiene que ver con Chile. Tiene que ver con la lamentable situación de Chile, también en septiembre, un 11 de septiembre de 1973, es derrocado el presidente Salvador Allende, que de igual forma, por acusación de ser un gobierno comunista, etcétera, etcétera, el Departamento de Estado, con Henry Kissinger a la cabeza, deciden derrumbar un gobierno legítimo, un gobierno que venía haciendo su trabajo. Ahora se han descubierto, se han desclasificado documentos en el que países que no teníamos idea que podían estar envueltos en todo esto, hicieron trabajo de inteligencia para que el golpe fuera más efectivo. Importante señalar que Pinochet, el golpista, fue un hombre que, digamos, estuvo cerca, no era amigo ni cosa que se le verga, pero cerca del presidente Allende, y es designado en una posición importante la noche anterior, al día siguiente da el golpe de Estado. Quería traer estos puntos porque no queremos olvidar esas fechas memorables, importantes de los pueblos de América Latina, que nos han marcado para bien o para mal, de suerte que tengamos pendiente, presente estos acontecimientos, busquemos información, completemos la información que aquí no podemos dar por falta de tiempo, etcétera, pero no olvidemos estos hechos que marcaron para siempre nuestras patrias, nuestro futuro, y que posiblemente muchas de las cosas que estamos pasando hoy en nuestros pueblos tienen que ver con esas prácticas abusivas de los grupos oligárquicos de los países nuestros, más la combinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lamentablemente, como decía el Che, en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay una embajada americana. Ya regresamos.